venir a esta nueva conferencia del día de hoy en el marco de nuestro ciclo de charlas educativas. En este caso, nuestra invitada, Laila Huber, nos hablará de los avances y acciones de gestión en materia de aguas subterráneas en Argentina. Bueno, Laila es licenciada en Ciencias Geológicas por la Universidad de Buenos Aires y posee una maestría en Ciencias de la Universidad Estatal de Mississippi, Estados Unidos. Tras finalizar su maestría, trabajó en el sector privado, realizando consultorías en ingeniería ambiental en Perú y Paraguay. En 2014 y 2021 se desempeñó en el entonces Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, donde coordinó las tareas técnicas como autoridad de la aplicación de la Ley de Glaciares, así como la publicación del primer Inventario Nacional de Glaciares y el Atlas de Glaciares de la Argentina. Desde el 2022 trabaja en la Dirección Nacional de Política Hídrica y Coordinación Federal de la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación, donde colabora junto al Consejo Hídrico Federal en la implementación del Plan Nacional Federal de Aguas Subterráneas y participa de las comisiones técnicas por Argentina en el marco del proyecto Global Environmental Facility del sistema acuífero guaraní. Así que, bueno, le agradecemos mucho a Laila por haber venido y deseo la palabra. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos por venir a esta invitación. Estos espacios están buenos para divulgar simplemente, porque no es más que eso, es solamente aprovechar el espacio que nos han cordialmente invitado a divulgar lo que estuvimos haciendo. Esto sobre todo es en lo que se estuvo haciendo en materia de agua subterránea. En caso, bueno, trabajo en la Dirección Nacional de Política Hídrica y Coordinación Federal de la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación. Y mi compañera de trabajo siempre ha sido la doctora Sandra Martínez, así que es un trabajo que ha sido en conjunto. Para empezar es bueno mencionar un poco lo que se estuvo trabajando en lo que se denominó la tercera etapa del Plan Nacional Federal de Agua Subterránea. Algunos antecedentes es que este plan se viene desarrollando desde el 2011, justamente hay una correlación entre lo que es el primer proyecto JEF, que va a venir después en la charla, que terminó del Guaraní, que terminó en 2009, y Argentina como país identificando la necesidad de hacer una política nacional en agua subterránea a partir de esa experiencia del Guaraní, genera la creación de este Plan Nacional Federal de Agua Subterránea, que fue su primera etapa, tuvo una segunda etapa, y en la tercera es la que empezamos a trabajar Sandra y yo. Nosotros para partir de un estado de situación, para poder plantear un plan, se hizo un trabajo de diagnóstico, tener reuniones con todas las provincias, en el marco del COIFE, que a su vez tiene una comisión de agua subterránea, que estaba en su momento activa, entonces empezamos a tener reuniones con cada una y a entender los retos que ellos tenían desde la gestión territorial en cada una de las provincias y las jurisdicciones. Entonces, los retos eran la difusión de datos, la concentración de datos, desarrollar conocimiento, capacidades en cada una de las autoridades provinciales en gestión de agua y fortalecer la gobernanza en ese sentido. Entonces, a partir de ese diagnóstico es que se desarrolló la tercera etapa, que era promover acciones para el desarrollo y conocimiento de las aguas subterráneas, apoyar la gestión de cada una de las jurisdicciones, y para eso se plantearon 4 líneas de acción, que una era el monitoreo del agua subterránea a partir de la Red Hidrológica Nacional y su Sistema Nacional de Información Hídrica, es decir, incorporar por primera vez el monitoreo en tiempo real de agua subterránea. La línea 2 era relevar la información que había en cada una de las jurisdicciones para poder hacer una concentración de esa información en un único lugar, un único repositorio. La línea acción 3 era generar un sistema de información de agua subterránea, eso es información de las perforaciones, y después la 4, que era proyectos, que es más un
una línea de fortalecimiento, de ayudar a las provincias a desarrollar proyectos específicos que estaban necesitando para fortalecer su gestión territorial. Bueno, como le decía, eso es por primera vez. Se está incorporando a la Red Hidrológica Nacional el monitoreo en tiempo real de nivel freático en principio, porque se tratan de freatímetros de no más de 10-15 metros de profundidad. Y esa es información que está disponible en el Sistema Nacional de Información Hídrica, en lo que es el parámetro geohidrométrico, lo han llamado, pero bueno, hoy por hoy hay monitoreo en acuíferos de La Pampa, el acuífero argentino, en Salto Chico, en Entre Ríos, en el Bermejo, en los interfluvios de Formosa y en la subcuenca Genoa en Chubut. Esos son algunos de los freatímetros que hoy están enviando datos en tiempo real. En cuanto a la línea de acción 2, que fue el relevamiento de información de todas las jurisdicciones, se colectó información disponible sobre todo lo que eran las bases de datos de las perforaciones de las jurisdicciones, que era un punto que se encontró que era necesario fortalecer porque, bueno, ya lo empezó a decir UNESCO desde el año 2021-22 en el congreso que hicieron, que no se puede gestionar lo que no se conoce. Entonces, si nadie sabía dónde estaban las perforaciones, cuántas tenían y cuánto estaban extrayendo, era muy difícil poder gestionar futuros permisos, etc. Entonces, eso se trabajó mucho con las jurisdicciones para que ellos armen sus bases de datos con la información que quizás tenían dispersa en papel, etcétera, que la puedan digitalizar y las puedan ir armando en una base de datos que después puedan visualizar desde un GIS. Y después también se hizo el relevamiento de informes de agua subterránea, de estudios y demás, y se concentró todo en un espacio en la página ahí de COIFE, que es relevamiento de aguas subterráneas, en donde muchas veces hay una ficha con información de una publicación que quizás no está digitalizada, pero se puede saber dónde está en físico, y en la medida que se pudo se subió el PDF, digamos, la digitalización de ese informe, así que también puede estar disponible en ese espacio. Bueno, este fue el fuerte, digamos, también de esta tercera etapa, que si bien se venía trabajando con un sistema de información, que fue el anterior a este, el antecedente. Lo que les pasó en la anterior etapa fue que se trabajó con todas las provincias, las jurisdicciones, y se les pidió, se armó una planilla que era igual a la que se armó para el acuífero Guaraní, que tenía mucha información, y se envió a las jurisdicciones diciendo completen estos campos con la información que tengan de las perforaciones, lo cual generó una especie de popurrí en donde quizás en la información, en el campo que pedía acuífero, uno ponía freático, el otro ponía el nombre, entonces no había una coherencia en la información, que fue uno de los retos que intentamos abordar con esta tercera etapa y el CIAS. Entonces, con esos antecedentes de cómo se hizo el primer CIAS, digamos, se trabajó en cómo plantear este nuevo proyecto y fue solicitar a las provincias, a las jurisdicciones, que envíen los campos, que envíen sus bases de datos tal cual las tuvieran, y nosotros hicimos el trabajo de procesar toda esa información para homogenizarla y rescatar los campos. Y además se armó un visualizador web para poder dar acceso y difusión a todos los datos. Bueno, básicamente nos llegó información tanto en PDF, en CAD, en Excel, con datos en casi más de 9 gigabytes, y se transformaron a datos planares, digamos, en una base de datos mucho menor, que es la información que se pudo rescatar, o se rescató, digamos, de las bases de datos de todas las jurisdicciones. Lo que estaba claro es que, bueno, era muy heterogéneo, cada una de las jurisdicciones tenía distintos datos, quizás unas más asociadas a la gestión, un expediente, un usuario.
Entonces se intentó buscar campos que fueran comunes a toda la base de datos, información general, que estuviera presente en la mayoría de la base de datos, y el resto se le fue agregando de manera digital, como por ejemplo provincia, departamento, Cuenca. Eso lo asignamos nosotros en la medida que llegaban los datos con georreferenciación. Lo que se buscó en todas las bases de datos fue el uso que tenía el pozo, la fecha de construcción, la profundidad, nivel estático, nivel dinámico y caudal. Por supuesto, la latitud y longitud que venía con la base de datos, y la fuente, de decir quién nos dio ese dato para que si alguien tiene dudas, si hay más información respecto a esas perforaciones, sabe a quién dirigirse para solicitar más información si lo requiriera. Entonces, acá trabajamos con también un compañero, Iván Helwin, que estuvo también en todo lo que es procesar los datos desde Python y PostgreSQL para pasar a base de datos. Esto, por ejemplo, fue el caso de las perforaciones que vinieron de La Pampa, que estaban todas en PDF porque eran perfiles de perforaciones e informes de cada una de las perforaciones. Entonces, se pudo armar un script para rescatar de cada uno de esos PDFs el dato del campo que estábamos buscando, que eran estos justamente de uso, caudal, profundidad, nivel estático, nivel dinámico y caudal. Entonces, es simplemente mostrar este es el trasfondo de lo que sucedió para poder llegar a este punto de homogeneizar y recopilar toda la información de todas las bases de datos. Entonces, lo que se hizo fue un trabajo de adquisición, verificación y después validación, porque en la medida que se veía que, por ejemplo, no había una correlación entre nivel estático y nivel dinámico, no tenía sentido, porque el nivel dinámico era mayor, o sea, era menos profundo que el estático. Esos errores se detectaron, o eran mayores en profundidad respecto a la profundidad. Bueno, que tuviera sentido la información, esa información se envió de vuelta a la provincia diciéndole, ustedes en la medida que puedan chequeen estos datos, algunos han podido corregirlos, otros no. Entonces, bueno, ahí hubo una selección de con qué datos quedarnos para que haya coherencia. Entonces se hizo ese trabajo de validación con las jurisdicciones. Una vez que estaba hecho, la base de datos estaba pasada en limpio, los campos, homogenizado toda esa información, se le enviaba a las jurisdicciones para que ellos también la tuvieran y nos dieran el ok para poder avanzar en lo que es la publicación del dato. Y todo ese trabajo, homogenización y demás, que por eso es tedioso y por eso quizás afrontamos solamente 5 campos, que parece poco, pero bueno, fue una tarea compleja, es porque podemos analizar toda la información y empezar a trabajar con, por ejemplo, voy para adelante, con, por ejemplo, Power BI, en donde vos, con estos datos homogenizados, podés armar tableros de control, podés trabajar con los datos y tener un diagnóstico de cuál es el estado de situación de las perforaciones en la Argentina, quién tiene más, quién tiene menos. Y esto siempre, por supuesto, es lo que está registrado. O sea, esto siempre estamos partiendo desde la punta del iceberg, porque debajo nadie sabe cuántas perforaciones no registradas hay. Se cree que son muchísimas más, eso está en general, siempre es así. No es que seamos nosotros la excepción, sino que en general es así, que en la medida que se trabaja con este tipo de trabajo de información de perforaciones, resulta que lo que uno tiene registrado es solo la punta del iceberg, y bueno, hay muchas más que mucha gente no registra. Y esto respecto a la base de datos que tenemos actualmente, de cuántas perforaciones tenían, por ejemplo, el dato de la fecha de construcción, el dato de la profundidad de nivel dinámico, nivel estático y caudal. Y bueno, o sea, ya de por sí estos campos, que eran los que más completo tenían las provincias, se puede ver que a veces falta información. O sea, la de las fechas, por ejemplo, menos del 50% de las perforaciones registradas tenían asociada la fecha de construcción. El dato que más estaba disponible es el de profundidad, casi el 70% de los datos que tenemos tienen profundidad, y bueno, ya los demás cada vez son menos.
Lo que también el aprendizaje también que tuvimos con esto de trabajar con las bases de datos con las provincias es que todas tenían muchos campos, estos siempre estaban, para lo cual la intención de registrarlo estaba, quizás lo que está faltando es esa comunicación para poder entre el usuario y el gestor que esa información se termine de conectar, que es un desafío, bueno, casi que a nivel mundial también, así que bueno. Eh, y bueno, esto es un poco la línea 4, digamos, que fue el de proyectos para mejorar el conocimiento para la gestión de agua subterránea, que es lo que les comentaba, que era, apuntaba a dar un instrumento de gestión a las provincias, las jurisdicciones que requerían un caso específico para ayudar a resolver un conflicto, como por ejemplo generar su base de datos, digitalizar sus bases de datos o hacer estudios hidrogeológicos específicos. Eh, y lo que siempre se buscó es, a diferencia de quizás, que es lo más normal, es decir, bueno, yo pago a un consultor y que el consultor venga, lo contraten, hacen el trabajo, dejan el informe y se van, sino que la provincia y sus técnicos estén involucrados en el desarrollo de ese proyecto. Entonces, quizás darle más fondos para lo que era instrumental, laboratorios, camionetas, alguna ayuda de alguien, pero sobre todo eso, intentar que ellos mismos y el know-how de cómo llevar adelante el proyecto quede en la jurisdicción y no quede en un informe que después pocos leen o es muy difícil seguir porque uno no estuvo involucrado. Entonces, bueno, en general se financiaron alrededor de 9 proyectos y todos fueron en orden de llegada de las jurisdicciones. Es decir, la jurisdicción que se apuraba en presentar un proyecto iba ganando el proyecto en la medida que, bueno, nos quedamos sin fondos y ya no había más proyectos. Pero bueno, se financiaron 9 proyectos en total. Traigo algunas de las que se financiaron, por ejemplo, en La Pampa. Ellos tienen una gestión fuerte de lo que es el agua subterránea, tienen unidades de acuíferos, unidades de gestión de acuíferos, entonces ellos estaban interesados en avanzar en lo que era el conocimiento, vulnerabilidad de acuíferos Valle Argentino y Norte, entonces hicieron un trabajo de vulnerabilidad. Hicieron todo el análisis, hicieron también muestras de pesticidas en uno de los acuerdos, ellos complementaron y pudieron una acción provincial. Otra, por ejemplo, es esta de Santa Cruz, que lo que crearon también fue una especie de sistema de carga de información de perforaciones que tenían muchos archivos en papel de expedientes de todas las empresas que pedían permisos y no los estaban pudiendo digitalizar, entonces se hizo todo un desarrollo, un sistema para poder hacer la digitalización de esa información y poder visualizarla desde un visualizador que desarrollaron. El caso de Córdoba, que también es una provincia que tiene una gran gestión en agua subterránea, ellos tienen bastante control y desarrollo. Lo que ellos necesitaban era seguir también digitalizando información, tenían información vieja en papel y lo que necesitaban era ir para atrás en el tiempo para digitalizar eso y tener el continuo de todo el desarrollo de los últimos 20, 30 años de perforaciones, que si bien ellos ya trabajan con la carga digital de todos los permisos que tienen y demás, era incorporar lo antiguo para poder hacer un análisis completo de la historia del uso de agua subterránea en la provincia. Este, por ejemplo, es el de La Rioja, que también tenían que hacer una actualización del estado de situación del agua subterránea en 5 departamentos de la provincia. Bueno, en La Rioja tienen muchos problemas, por supuesto es un ambiente seco, así que la dependencia que tienen al agua subterránea es muy grande.
Y entonces, bueno, ellos están teniendo problemas de abatimiento del nivel piezométrico muy fuerte, a partir también de la instalación de muchos cultivos de olivo y demás, así que bueno, ahí hay problemas de competencia de usuarios y eso, así que bueno, ellos lo que querían era con la base de datos vieja que tenían, actualizarla al día de hoy y tener una idea de hacia dónde ir en la gestión del acuífero y del agua subterránea en la provincia. Este es otro ejemplo de la provincia de Buenos Aires. Hicieron un estudio hidrogeológico en el área de los Cardales. El problema que tenían ellos era que se iba a instalar eh, un polo industrial en los Cardales, que entonces los usuarios, la sociedad en sí tenía miedos del conflicto que podía generar el uso de agua subterránea de un nuevo polo respecto a los usuarios que ya estaban. Entonces, eh, la agencia ambiental les pidió que hagan una auditoría, una audiencia pública. La audiencia pública reflejó esa preocupación y tenían entonces que dar una respuesta y para eso hicieron un estudio hidrogeológico toda en la zona de los Cardales, actualización y modelos de Moldflow para poder entender cómo se estaba comportando en esa zona el acuífero y poder predecir eventualmente hasta dónde puede ir la demanda de un polo industrial si es que se terminaba de instalar en esa área. Bueno, esto es en general algunas cuestiones de cierre, digamos, de lo que fue esta tercera etapa, de que entendemos que en algún punto fue exitosa porque de 24 jurisdicciones tuvimos participación de 23. O sea, todas intentaron, si no es con pedido de la instalación de un fratímetro, de un proyecto o de relevamiento de información, todas participaron de algún tipo de actividad de las 4 líneas que se les había planteado. Se avanzó en el conocimiento y fortalecimiento de la gestión. Nuevamente, el objetivo quizás del plan no era dar una respuesta desde los técnicos científico y académico, pero sí dar una respuesta de gestión, que muchas veces es la primera pregunta que nos hacían es dónde están perforando, para qué se usa el agua subterránea, por qué. Bueno, esas preguntas no tenían ni siquiera un inicio de respuesta. Con esto podemos empezar a construir y hablar de esa información y lo que se sabe hoy. Y bueno, el CIAS permitió tener una base de datos unificada, disponible para la consulta de todos los usuarios, libre, y siempre está en un proceso de actualización. La idea es esa. De hecho, esto cuando lo llevamos al Congreso Hidrogeológico, teníamos 38.000, ahora ya tenemos 42.000, o sea, siempre estamos en un proceso de que a la medida que nos lleguen perforaciones de las jurisdicciones y demás, intentamos ir actualizándolo. Y bueno, también el éxito fue, entendemos que las provincias del COIF y la Comisión de Agua Subterránea también han pedido una cuarta etapa y eso fue solicitado, así que estamos en espera a ver si eso llega a salir. Mientras tanto, toda la información está en el Consejo Hídrico Federal, que ahí tienen 2 módulos, que es el CIAS por un lado y toda la información de agua subterránea por el otro, donde está todo concentrado para ver. Y bueno, lo segundo que trabajamos en este tiempo es un proyecto CHEF, que es el Fondo Mundial de Medio Ambiente, que su antecedente, bueno, vamos para acá, el antecedente son justamente eso que mencionaba al principio, que es un programa de acción estratégica que dejó el primer proyecto JEF, que se llamó PESAC, que es fue el proyecto para la protección ambiental, desarrollo sostenible del sistema acuífero guaraní. Ese proyecto se ejecutó entre los 4 países. Recordamos, el acuífero guaraní es un acuífero transfronterizo, está presente en Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil. Con lo cual es súper interesante poder trabajar con ese acuífero porque te pone un contexto regional.
lo cual resulta súper interesante no solo para la que es la gestión conjunta y regional de un recurso, sino también para entender el estado de situación de los demás países, que también es muy enriquecedor. Bueno, ese proyecto que se desarrolló, que fue el primero que se hizo, tenía también el objetivo de generar esa primera información técnica de este acuífero que empezaba a ser conocido. Eh, Generó mucha información que sirvió después para sentar las bases de lo que es un plan de acción estratégica, que es un poco acciones que los cuatro países nos ponemos de acuerdo en implementar y desarrollar para la gestión sostenible del acuífero. Así que el resultado final de ese proyecto, más allá de ese antecedente súper importante de poner el acuífero en el mapa regional y de la gestión, eh, fue también desarrollar este PAE, que es eso, un acuerdo entre los cuatro países. Producto de eso, justamente de esa contextualización que se hizo del acuífero en ese momento y el conocimiento que se generó y la importancia que tuvo justamente, que los países también firmamos un acuerdo acuífero guaraní, que es un marco de gestión mucho más formal, ¿no? Esto ya pasa por Cancillería. Nuestra ley que aprueba este acuerdo es la ley número 26.780. Ese acuerdo de acuífero guaraní hoy está en vigor, que justamente si bien esta ley se aprobó en el Congreso creo en el 2011-2012, el acuerdo nunca entró en vigor porque Paraguay faltaba el instrumento, bueno, cuestiones burocráticas en los demás países, así que recién este año, no, en el año pasado entró en vigor formal entre los cuatro países y establece este acuerdo un marco de cooperación y siempre respetando la soberanía de cada estado sobre el recurso, y además contempla la generación de mecanismos para el intercambio de información técnica, la notificación de actividades con potencial impacto transfronterizo entre los países, implementar programas científicos conjuntos y crear una comisión que sea el órgano de coordinación del acuerdo. Este acuerdo es único en el mundo. Somos los pocos en el mundo que tienen un acuerdo sobre cómo gestionar un acuífero transfronterizo, si bien es normal en general de cuencas hídricas, como por ejemplo la Cuenca del Plata, que viene del 70, 60, viene ese trabajo de cooperación regional entre todos los países. Este acuerdo de un acuífero es prácticamente único en el mundo, así que es bastante novedoso y hemos sido pioneros de alguna manera en plantear hacia adelante cómo se puede gestionar un recurso transfronterizo, un recurso subterráneo transfronterizo. Bueno, el proyecto que se implementó, eso es un poco los antecedentes, lo que se ha hecho en los últimos 3 años es un proyecto que se llama Deporte Medio, que también es de financiación internacional, son donaciones del Global Environmental Facility a los países y se pidió para aplicar algunas de esas acciones que se habían identificado en ese Plan de Acción Estratégica del 2009, establecer marcos de coordinación técnica y herramientas de gestión para la sostenibilidad a largo plazo del acuífero y además incorporar esta nueva, intentar ayudar al acuerdo de alguna manera que fue posterior al PAE del 2009, esto se firmó después en el 2010, 2011 salió la ley, entonces era hacer una visión en retrospectiva y incorporar este nuevo marco de coordinación regional del acuífero. El proyecto como le decía, era uno corto, de poca financiación, realmente fue 2 años y siempre estos proyectos se piden pensando como un proyecto puente, es decir, que esto es para una ejecución corta, a corto plazo e inmediata, pero la idea siempre es solicitar después de la finalización de
fondos para un full project que le llaman, que es un proyecto de 4 o 6 años con mucha mejor financiación. El componente 1 lo que buscaba era juntarnos de vuelta a los actores después del PESAC, que terminó en el 2009, cada uno de los países medio que avanzó de manera independiente. Entonces el componente 1 lo que buscaba era volver a juntarnos como actores de un país y como en una mesa regional para que volvamos a tener diálogos continuos sobre el estado del guaraní. Y entonces se conformaron comités directores, que son unos de modelado y monitoreo, y el otro fue de capacitación y difusión, con los objetivos de llevar adelante las acciones que se plantearon en el proyecto este PPM que le decimos. Lo novedoso del proyecto que estaría dejando, ya de hecho termina ahora, en mediados de junio se termina, es que se está armando un diseño y prueba piloto de una red de monitoreo. El proyecto PESAC dejó diseñada la idea de armar una red de monitoreo regional, que bueno, finalmente quizás nunca se terminó de implementar, entonces con este proyecto de Porte Medio se implementó en una fase piloto, es decir, se iban a empezar a monitorear 35 perforaciones en toda la región, 15 en Brasil, 8 en Paraguay, 6 en Argentina y 6 en Uruguay. Y Argentina además, el proyecto lo que hacía era poner a disposición los equipamientos y demás, y la Argentina lo toma desde la Red Hidrológica Nacional a esa información para transmitirla, y todas las actividades estaban a cargo de este comité técnico de monitoreo y modelación. Estas son algunas de las cuestiones de los avances que se están logrando, que terminaron, que son las 6 perforaciones que se van a incluir. Hay 3 en Misiones, una en Apóstoles, San Ignacio, Cerro Azul. Hay una en Corrientes, que es Montecaseres. Bueno, Virasoro se está viendo si se va a poder agregar o no. Y hay 2 en Entre Ríos, en Concordia y Federación. Además, con el proyecto lo que se pudo hacer es la construcción de una perforación en San Ignacio, que se determinó como importante para Argentina, estratégica, porque por un lado era una zona limítrofe con Paraguay, y por otro lado es un afloramiento reconocido por el CEGEMAR en esa zona de San Ignacio como un afloramiento del guaraní, con lo cual es de los pocos afloramientos identificados por el CEGEMAR en Argentina. Además, los países nos pusimos de acuerdo en lo que es el monitoreo de calidad. Nos hicimos reuniones y determinamos qué parámetros se iban a medir, con qué límite de detección se iban a hacer esas mediciones y, ¿cómo se llama? El proceso laboratorio, el protocolo de laboratorio que se iba a hacer para cada una de las muestras. Eso con la idea de que todos, cuando tengamos las muestras, podamos compararlas entre ellas, porque si el límite de detección de uno es distinto al otro, después es muy difícil poder compararlos, y eso se logró entre los 4 países, así que fue también muy interesante ese trabajo. La instalación de los equipos monitoreo, dependiendo de cada una de las perforaciones, dependió qué equipo se puso para las urgentes un manómetro, la medición, bueno, justamente la presión, conductividad, temperatura y caudal, además del equipo de transmisión en tiempo real, que es el RTU, que justamente la operación y mantenimiento va a ser realizada por la Red Hidrológica Nacional, con lo cual el proyecto pone a disposición los equipos, y Argentina, a los fines de que eso se mantenga, ese monitoreo se mantenga en el tiempo, se hace cargo de lo que es la operación y mantenimiento de esas 6 perforaciones, y toda esa información va a estar siempre disponible en la medida que empieza a surgir el Sistema Nacional de Información Hídrica. Además, se hizo una generación de un sistema de intercambio de información de esta red de monitoreo regional, con la idea de que todos los países compartamos la información que se fue generando a través de este proyecto, que bueno, ahora les muestro un poco más, pero esto es el trabajo de laboratorio que se hizo de toma de muestras, que fue acompañado por el INA, también el laboratorio del Instituto Nacional del Agua. Eso es un poco la foto de la perforación que se hizo en San Ignacio.
Estos son los equipos que se están instalando. Esta semana que pasó se empezó a instalar los equipos, esta semana continúa lo que es el trabajo de la conexión de los equipos y la transmisión a la red hidrológica nacional. Se estuvo trabajando en Entre Ríos y Corrientes. La próxima semana sería a los 3 de Misiones, se haría el trabajo de campo también de la instalación y de los equipos de transmisión. Y este es el sistema de información que se generó con un protocolo de intercambio de datos, de alguna manera, que lo que se intentó siempre es que cada uno de los países pudiera tener potestad sobre la información que quiere compartir y de la edición de la información para poder agregar, etcétera, pero que todos podamos tener la visualización de la información que genera el otro país. Entonces se pudo generar un sistema en donde los 4 países tenemos un usuario y contraseña para acceder a nuestras bases de datos desde QGIS, y a través de eso generar un sistema que muestra la información de los 4 países actualizando sus bases de datos. Entonces, en la medida que Argentina actualiza sus bases de datos, eso se va a poder ver en este sistema donde podemos ver los datos de todos. Entonces lo que se logró es autonomía de los países, en donde ningún otro país va a poder alterar mis datos, pero sí los van a poder ver, que era un poco el objetivo de este sistema para tener cada uno de los países pueda tener autonomía. Después el proyecto tuvo un componente 3, que es una más de participación, de partes interesadas, que le llamas, que siempre trabajo con la gente, con las comunidades, de los gestores, de la academia, para generar una gestión conjunta. También con la inclusión de la visión de pueblos indígenas y demás. Estas son algunas de las acciones que se llevaron a cabo. Se hizo un taller local a 20 años del piloto Concordia Salto. Bueno, ese piloto me tomo un paréntesis, que es un piloto que surgió del proyecto PESAC del 2003 al 2009. Ese proyecto planteó 4 proyectos pilotos transfronterizos. Uno de ellos era el piloto Concordia Salto, que en particular fue el único que sobrevivió a la culminación de ese proyecto en el 2009. Lograron hacer una gestión a nivel de municipio, de un involucramiento entre el municipio de Concordia y Salto, y pudieron continuar en el tiempo monitoreando, haciendo trabajo en conjunto, lo cual siempre se valoró mucho, sobre todo para este proyecto. Por eso hicimos un taller ahí para reconocer el trabajo que venían haciendo y poder buscar la manera de replicar ese ejemplo de gestión en el resto de los pilotos nuevos, futuros que se generen, cualquiera sea la situación. También se hizo un taller nacional que también estaban involucrados los gestores, la academia, bueno, todos para buscar esos espacios de diálogo para cuál es la visión actual, la pasada, la actual y el futuro del guaraní, para buscar hacia dónde había que ir con una actualización del plan de acción estratégico, que un plan de acciones estratégicas es justamente un documento vivo. Como con el tiempo se va teniendo nueva información, nuevos actores, entonces fue también la idea de darle una visión a ese plan de acción, plan de acciones estratégicas para definir hacia dónde habría que ir a futuro. Bueno, se hicieron webinarios, planes de comunicación, etcétera. Esto solamente para también algunos productos que se generaron en la página del COIFE, se pudo actualizar la información del acuífero guaraní, con la cual hay información nueva, actualizada, tanto del PESAC como del proyecto, hay documentación, etcétera. También desde el proyecto se generó una página web del proyecto PPM y el acuífero guaraní, con información en general de todo lo que se estuvo haciendo. Estas son algunas de la divulgación de los talleres que se hicieron en Concordia, por ejemplo. Este es el de Posadas, el taller nacional. Y bueno, esto también
algunas cuestiones que se generaron de infografía para lo que es divulgación de información. Esto son productos que algunos fueron generales y otros fueron pedidos a solicitud nuestra para casos específicos. Argentina, por ejemplo, tiene en lo que es el marco del COIFE la Mesa de Coordinación Federal del Acuífero Guaraní, con lo cual hay una mesa de diálogo en donde participan las 6 provincias que están en el Guaraní, que son Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Chaco y Santa Fe. Bueno, como les decía, todo eso fue parte para hacer una revisión de ese plan de acciones estratégicas, a saber cómo se había avanzado y después cómo las podemos actualizar, ya que se trata de un documento vivo, y esa primer fase de incorporación de información, de volver a hablar entre los actores, generar espacios de diálogo, tuvo una segunda fase que fue, bueno, volcar todo eso que se recopiló de los talleres y demás, como insumos, volcarlos en un documento que es el PAE actualizado, y se terminaron generando 25 acciones estratégicas organizadas en 8 programas. Un poco acá están los programas más de cooperación regional, que eso es un poco cómo este plan puede ayudar a la comisión del Acuerdo Acuífero Guaraní, darle herramientas si es que la necesita la comisión. Bueno, hay una cuestión de cancillerías. Después, mantener y ampliar la red de monitoreo, todo el programa 3, que es todo lo que es la academia. Ese primer PESAC tuvo un fondo de ciudadanía que iba mucho al trabajo con las universidades, consultores y demás para la generación de información técnica novedosa del guaraní, que no existía hasta esa financiación. Así que retomar un poco esa idea de involucrar la academia, de trabajar con los científicos. Después, lo que es el desarrollo de capacidades, articulación, la gestión participativa, que todas las partes interesadas puedan participar, bueno, entre otras. Bueno, no sé cuánto estuve de tiempo, pero... Sí, ¿qué tal? Sobre el monitoreo en tiempo real de los pozos del plan federal. Si ese monitoreo se hace en todos los pozos, se selecciona, por ejemplo, los datos del nivel, y cada cuánto se carga información de ese monitoreo. A ver, vos decís el de la Red Hidrológica Nacional del Guaraní. No, el Guaraní no. De la red, bueno, el del plan, eso son algunas perforaciones, recién se empezaron y se está monitoreando nivel. Es el único parámetro hoy que se monitorea, es nivel. Tengo entendido que tiene datos cada 15 minutos. Lo que pasa es que si uno quisiera ir al histórico, tenés que pedirlo. Igual el histórico para el caso de estas perforaciones no es tanto, porque se instalaron hace máximo 3 años. Así que no hay un histórico como de caudales, de ríos y demás que tienen 100 años de datos. Lo encontré, pero eso lo pedís y te lo das. Sí, creo que hay un mail de la Red Hidrológica Nacional a través del Sistema de Información Hídrica. Ahí entras a esa página y cualquier cosa, si no, ahí está mi mail y te puedo pasar más información. Pero yo sé, hasta donde yo sé, están midiendo era lo primero. Están midiendo cada 15 minutos, tira un dato. Así que eso está. Y otra cosa, ¿cómo articulan con Lina, o en todo caso, digamos, el objetivo final de este reglamento que hacen ustedes, por ejemplo, del nivel? ¿Es para hacer mapas? Es decir, o en todo caso, ¿cómo articulan con el INA que tiene la potestad de hacer esos mapas? Bueno, sí, viste ahí justo. Sí, a ver, justamente eso fue cuando también empezamos a trabajar esto con mi compañera y me decía, no, bueno, pero hagan mapas hidrogeológicos. Y bueno, no es nuestra función hacer mapas hidrogeológicos, eso justamente está de Lina, que sería súper interesante que avance en ese sentido. Pero bueno, ¿En contacto con el INA? hemos estado en contacto con un grupo de trabajo
de agua subterránea, hemos trabajado con el INA, la Regional Litoral, hemos también trabajado y le hemos dado información en la medida que la han pedido, pero eso, sí. Sé que ellos tienen planes y tienen proyectos específicos de la zona litoral, de hacer un mapa hidrogeológico de la zona litoral, actualizarlo. Nosotros divulgamos toda la información que generamos y más. También le hemos compartido casi todo. Lo que en algún punto no se ha compartido del todo es en las bases de datos que las provincias nos dieron a nosotros. Algunos tienen perfiles, otros no. Eso depende un poco de cómo registró cada provincia sus datos de perforaciones. Pero bueno, ahí en ese caso nosotros le hemos dado el contacto a Lina para que se hable con la provincia y que puedan acceder ellos a los datos también desde la provincia y que tenga la provincia participación también, si no, bueno, el federalismo de alguna manera se tiene que ver reflejado en esa participación entre nación y cada una de las provincias y bueno, desconozco cómo avanzó el INA o no. No. Y los proyectos que comentaste de las provincias, esos 20.000 documentos. Sí, están todos los documentos online, no está acá, pero están todos los informes finales que se generaron, están todos, sí, en la página acá. En aguas subterráneas, ahí están, no puse la captura, pero ahí están todos y hay uno que es proyecto de fortalecimiento. Y hay un mapito interactivo de cuáles son las provincias que han solicitado, los proyectos que se han terminado y los informes finales. No. Cuando hablas de pozos, ¿cualquier pozo puede ser o son pozos hechos especialmente para hacer control? Mencionás así las estadísticas de los pozos. Bueno, todo depende en general. Acá, a ver. Los usos que hemos asignado para lo que es el CIAS están acá. Abastecimiento público, no especificado si la corporación no tenía asignado un uso agrícola, otro si era, por ejemplo, termal, clasificados para ese uso están otros, industrial minero y ganadero. Cada provincia tiene su propia legislación de agua subterránea y a veces algunas determinan qué usos van a controlar, cuáles no, cuáles sí. Entonces se intentó hacer un paneo general y armar grupos muy generales para poder encasillar todos los posibles usos que tenían cada una de las 24 jurisdicciones y por eso quedaron esos 6 usos en particular. Y estos son los declarados. Eso depende de cada provincia que declaraba o que exige declarar cada provincia. Quizás en otros puede estar también el de un usuario que hizo un pozo para, no sé, para tener agua en su rancho, en su campo, ¿no? Para abastecimiento propio. Bueno, eso no es abastecimiento público, sino es otro, porque es simplemente para usar el agua para abastecer la casa, para lavar la ropa, los platos, lo que sea. El de abastecimiento público es que va a red, digamos. Entonces, todo ese trabajo se intentó hacer e intentar homogeneizar lo mejor posible esa información. Está la definición de cada uno de esos campos y demás de publicar, pero está. Pero esos son los usos que estaban declarados en provincias y que pudimos armar en general. ¿Tiene una idea de qué parte, de qué porcentaje del país se gusta de agua subterránea, de cuáles son, digamos, beneficiadas? Bueno, Hablando de uso público. sí, bueno, eso, lástima que acá no, si pudiera entrar al CIAS y demás, ahí se puede directamente filtrar esa información. Todo esto, por ejemplo, rosados, celestes, para aquí para eso me dieron un... Todos estos celestes, digamos, son todos de abastecimiento. Sabemos que en Misiones hay mucho abastecimiento con perforaciones, pues la provincia, si bien tiene 2 grandes ríos, el problema que ellos tienen es en el centro de la provincia, que no tienen cursos de agua, con lo cual usan muchas perforaciones para lo que es el abastecimiento público de las localidades,
sobre todo las dispersas. Iguazú, por ejemplo, en Misiones justamente hicieron un proyecto también de actualización y monitoreo de las perforaciones en el departamento de Iguazú, que va a la red, digamos, todo lo que es el abastecimiento de perforaciones, y en esta zona también, en Tucumán y eso, Salta, acá por supuesto en la zona de sequía también están usando mucho lo que es abastecimiento público, y en toda la provincia de Buenos Aires también se ve, y en esta zona de La Pampa también es bastante abundante lo que es perforaciones, que son justamente, bueno, quizás zonas de más sequía y menos cursos de agua, con lo cual el uso de las perforaciones es quizás más importante. No sé si la más importante, pero es más relevante respecto a otras provincias. Quizás por ejemplo, en La Rioja, y esto sí, San Juan, hay mucho de agrícola, sobre todo declarado. Pero bueno, dependemos mucho también de quién declaró la perforación, quién lo declaró. Entonces, es muy difícil hacer un análisis general si lo que se ve es eso. Pero la legislación provincial, digamos, te obliga a declarar cualquier perforación importante o no es. Depende, en general las importantes, agrícolas y demás, sí, pero bueno, como pasa en todos lados, a veces, en este caso también, que lo que es la legislación de cooperativas de agua, de abastecimiento, tiene su propia legislación, la que hace el control del uso de agua tiene otra legislación y no muchas veces se cruzaban. De hecho, muchas de las perforaciones que tenemos acá de abastecimiento nos las proveyó una dirección nacional de nuestra subsecretaría, que es la de agua y saneamiento. Ellos habían hecho un relevamiento de perforaciones en las cooperativas de agua, que son las más difíciles, que a veces ni las provincias saben dónde tienen sus pozos, las propias cooperativas. Entonces, esa base de datos nos ayudó mucho a completar esta visión de abastecimiento. Pero bueno, es eso, como que hay muchos huecos en el mapa, entonces es difícil armar un diagnóstico general. Muchas tienen la obligación, Córdoba, bueno, es la que más perforaciones presentó porque justamente tiene una legislación, no solo la tiene, la hace cumplir. Entonces quizás muchas la tienen, pero es muy difícil hacerla cumplir. En cambio, Córdoba, los perforadores tienen que estar registrados, entonces si ellos hacen una perforación, ellos la tienen que registrar. Y bueno, eso es lo que se está intentando, que las demás también avancen en ese sentido. Paso de ver. Yo una pregunta con respecto a esto de sí, primero se ve mucho también para la batería, mucha corporación para la Sí. y eso también está en la página 1, como pueden registrar un poco. Sí. Sí. Y después el tema de la lista y después. Sí, bueno, San Luis participó de otras instancias, pero de cosas como sí. No compartió datos. Poquitos. Poquitos. Igual hay, no es que no hay campo, hay un montón, ¿no? Todo el sur es como raro. Igual tiene cosas. Tienen pozos, acá la mayoría creo que o está no especificado, hay mucho industrial, de petrolero, de pozos de agua, de las petroleras y demás. Tienen algunos. No hay San Luis, perdón. San Luis. Paseo, Sí, por eso, mi conclusión también, esto es mía, me hago cargo 100%, es que muchas de las provincias que mejor gestión tienen son las que tienen universidades de geología. Entonces, que tienen alumnos, tienen gente formada que ayuda a generar este tipo de recursos, ¿no? Eso. Pero sí, San Luis compartió algo de datos, quizás no todos, o sea, ellos también tienen datos que son públicos, otros que son privados, también se les genera un conflicto a ellos de divulgar datos que son privados, entonces solo nos compartieron los públicos. En fin, eso es un poco, bueno, el mar. No hay legislación nacional, en agua subterránea no hay nada, hay una ley de agua abandonada del 2002 sin reglamentar, salió un poco sin el acuerdo, los acuerdos provinciales, aunque salió el Congreso. ¿Cómo? Previas no había. No, nada. Así que está como bastante
acéfalo en ese sentido. Bueno, siempre pero quería preguntarte, quería hacer una pregunta porque yo hice mi tesis en lo que es formaciones sociales en Chico, ahí en Entre Ríos. ¿Cuántos centímetros hay en la formación en Chico? Te vas a decepcionar. 2. Me imagino. Hay 2 en el Salto Chico, hoy hay 2, uno en Gualeguaychú y otro en Concordia. No, Federación, perdón. Me imaginaba porque digamos, la cantidad de datos muy pobres. Es todo, sí, es incipiente. La red hidrológica, si bien tiene 100 años de historia, siempre se dedicó a superficial, así que recién ahora está empezando a incorporar subterráneo. ¿Y hay planes a día de hoy, digamos, para expandir la red de Sí. platímetros? Sí, está la idea de seguir expandiéndola. Justamente estas 6 perforaciones que son del Guaraní van a ser incorporadas a la red, así que, pero sí, hay planes de seguir expandiéndola. Aparte también estaba pensando en la formación Ituzaingó, digamos, que también es como muy productiva ahí. Sí. Que hay que falta. Sí, bueno, sí. Con el Salto Chico lo que en Federación lo que se buscó es un poco eso, pero Rosero, otras historias, pero bueno. Y mi última pregunta es, ¿tienen alguna colaboración, digamos, con empresas privadas para poder sumar a la base de datos? Me imagino que ese tipo, por ejemplo. No, hasta ahora no. Además, bueno, las perforaciones de IPF sé que se usaron para lo que es el guaraní, todo el estudio del guaraní, se usaron esas perforaciones y demás, pero a las bases nuestras ahora estas no tienen nada de sector privado, ninguna. Hasta ahora trabajamos con las producciones. Claro, porque por ahí tendrían registros de nivel planimétrico de Es probable. corporaciones. Es conflictivo. Claro. Y a Por tema la de- privada que no haya pasado Por el tema de la confidencialidad que tienen muchas de esas empresas. Sí, sí. Sería quizás un escenario ideal, pero bueno, lo que sí intentamos es que las empresas privadas que pueden ser agrícolas, no necesariamente IPF, ¿no? Pero cualquier empresa que haga perforaciones que declare en la provincia. Claro, muchísimas gracias. No, por favor, gracias a todos.